Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como pueden ver, el día de hoy tengo sobre la mesa estos lindos proyectos. Si lo quieres realizar, lo puedes encontrar en mi canal de YouTube. Para este tutorial le tengo nada más y nada menos que este proyecto del gorrito para que puedan formar su kit de bebé jirafa. Para los que gusten, ya como les acabo de decir, pueden encontrar ya sea la jirafita o el sonajero, lo encuentran en mi canal de YouTube. Aclaro que los vas a encontrar por separado. Para el día de hoy vamos a tejer este tierno gorrito de jirafa. Entonces, para que te pongas manos a la obra en este proyecto perfecto para regalar o para mantener a los más pequeños abrigaditos con mucho estilo. Así que tomen su ganchillo y comencemos. Los materiales que voy a utilizar para este proyecto son los siguientes. Voy a utilizar amarillo como color principal. El material que estoy utilizando es una lana antialérgica de 2 milímetros. La voy a trabajar con una aguja 2.5. Voy a trabajar también, voy a utilizar el color café o marrón. Voy a utilizar una pequeña cantidad de negro para los detalles, 3 separadores de vuelta, aguja lanera, tijeras y vamos a utilizar una pequeña cantidad de relleno. Para realizar el gorro voy a utilizar color amarillo. Voy a hacer un anillo mágico y este gorrito lo vamos a trabajar en puntos medios, medios puntos o media vareta. No sé cómo le conocerán ustedes. Yo le voy a decir medio punto porque estoy acostumbrada a nombrarlo de esta manera. Entonces, ya teniendo el anillo mágico, vamos a hacer 2 cadenas. A 2 cadenas vamos a tomar lazada, sostenemos, vamos a llevarla hacia adentro del anillo mágico. Con una lazada la sacamos y nuevamente tomamos una tercera lazada y esta lazada va a pasar por el medio de estas hebras que están en el gancho. Así ya obtenemos el primer medio punto, punto medio o media vareta. Enganchamos nuevamente, pasamos por el medio del anillo, tomamos lazada, la sacamos y con una tercera pasamos todas las hebras. Tomamos lazada, nuevamente, lazada y la sacamos. Vamos a realizar 8 medios puntos en total. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una vez más. Y 8. Ahora vamos a tirar para cerrar el anillo. Nos vamos a ubicar en el primer punto, vamos a omitir las cadenas de levantar, vamos a ir directamente sobre el primer punto, vamos a hacer un punto deslizado. Entonces les voy a mostrar acá este punto deslizado, no me lo van a confundir con un punto. Entonces para eso vamos a poner aquí el marcador que aparte de indicarnos que es un punto deslizado nos recuerda que es un punto que no debemos contar. Vamos a ir a la siguiente vuelta, levantamos con 2 cadenas, tomamos lazada en la primera, en el primer punto bajo que, en el primer medio punto que realizamos, vamos a hacer 2 medios puntos. Bueno, entonces nuevamente tomamos lazada en el siguiente punto, vamos a hacer un aumento de medio punto. Tomamos lazada en el siguiente punto, vamos a hacer otro aumento. Y así vamos a continuar tejiendo por toda la vuelta con aumentos de medio punto. Vamos a realizar un total de 16 medios puntos. Luego de terminar esta vuelta, lo que vamos a hacer en esta vuelta y en todas las vueltas que vamos a realizar es ir al primer punto. Tomamos lazada y ese punto lo hacemos deslizado. Aquí en esta parte volvemos a poner el marcador. Subimos con 2 cadenas.
Tomamos lazada, vamos a ir al mismo punto y vamos a realizar un medio punto. Tomamos lazada, vamos a ir al siguiente punto y vamos a realizar un aumento. En el siguiente punto vamos a hacer medio punto y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Vamos a continuar tejiendo por toda la vuelta y vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Bueno, para la vuelta número 4 vamos a iniciar en el primer punto, vamos a hacer medio punto bajo, medio punto alto. Tomamos lazada, en el siguiente punto vamos a hacer aumento. Medio punto, nuevamente medio punto, siguiente aumento, en el siguiente medio punto, y vamos a continuar con esta secuencia por toda la vuelta y quedaremos con un total de 32 puntos bajos. Para finalizar esta vuelta hacemos un medio punto. Soltamos, vamos a ir al primer punto y realizamos el punto deslizado. Subimos con 2 cadenas. Y ahora, para continuar con la vuelta número 5, vamos a realizar la siguiente secuencia. En el primer punto vamos a iniciar con un medio punto. Siguiente punto, 2 y 3 medios puntos. Vamos a hacer un aumento y nuevamente vamos a hacer 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Y vamos a continuar con esta secuencia por toda la vuelta para un total de 40 medios puntos. Para continuar con la vuelta número 6, vamos a ir al primer punto, vamos a hacer medio punto, en el siguiente 2 medios puntos, en el siguiente vamos a hacer aumento. Nuevamente medio punto y medio punto. Y así se hace la primera secuencia. Entonces vamos a repetir. Medio punto, aumento, medio punto y medio punto. Vamos a hacer esta secuencia por toda la vuelta para un total de 48 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a realizar un medio punto, 2, 3, 4, 5 y 6, 5, y en el siguiente punto un aumento. Vamos a repetir nuevamente, vamos a hacer un medio punto, 2, 3, 4, 5 y aumento. Vamos a continuar con esta secuencia por toda la vuelta para un total de 56 medios puntos. A ver, para la siguiente vuelta vamos a hacer medio punto, en el siguiente punto medio punto
y en el siguiente punto otro medio punto. Continuamos con un aumento, repetimos nuevamente 1, 2, 3 medio puntos, y esta sería una secuencia. Entonces voy a repetir nuevamente, hacemos 3 medios puntos, en el siguiente aumento y finalizamos con 3 medios puntos, 1, 2 y 3. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta para un total de 64. Continuando con la siguiente vuelta, vamos a hacer en el mismo punto medio punto, 2, 3. En el siguiente punto, perdón, llevamos 3, 4, 5, 6 y 7 medios puntos. En el siguiente vamos a hacer un aumento de medio punto y continuamos realizando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta y debemos tener un total de 74 puntos medios. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 2 cadenas en el mismo punto, un punto medio, siguiente 2, siguiente 3 y siguiente 4. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento y vamos a cerrar esta secuencia con 1, 2, 3, 4. Voy a repetir nuevamente, vamos a iniciar con 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer aumento y finalizamos con 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a continuar por toda la vuelta realizando esta secuencia y debemos quedar con un total de 80. Bueno, aquí ya terminé de realizar entonces esta vuelta. Voy a mostrarles acá la medida. Voy a hacer un gorrito yo quiero que me sirva tanto para recién nacido como para, o sea, de 0 a 3 meses, que me sirva aproximadamente para unos 4 o 5 meses. Bueno, a mí me gusta hacer las cosas que queden muy funcionales, que la puedan aprovechar al máximo, porque pues estos criaturitas se crecen tan rápido que prácticamente es muy poco lo que gozan una prenda, lo que pueden durar con una prenda. Entonces mi fin es realizarlo un poco más grande. Entonces en la parte superior dejo las medidas de acorde a la edad. Voy a comenzar a hacer la altura. Igualmente, si quieren hacerlo de más tamaño, aquí lo que tienen que hacer es seguir incrementando aumentos. Ya van a aumentar un punto más, ya sería 9 puntos aumento, luego 10 puntos aumento, 11 puntos aumentos y así sucesivamente. Ya tengo el tamaño que necesito. Vamos a hacer lo que es la altura. Para hacer la altura vamos a comenzar a tejer punto sobre punto. Y como nos indica la tabla, yo voy a continuar tejiendo. Entonces vamos a alcanzar, según lo que dice la tabla, eso quiere decir que voy a continuar tejiendo. No sé cuántas vueltas tenga que realizar, simplemente voy a hacer esas vueltas hasta alcanzar. Cuando ya llegue a esa cantidad, les muestro cuántas vueltas
es realizada. Bueno, aquí antes de llegar al largo total le he dejado 1 centímetro antes porque aquí vamos a realizar 2 vueltas más en punto bajo. Vamos a hacer una vuelta en amarillo y otra en café para poderle dar un borde. Entonces eso nos va a dar más altura. Entonces he decidido dejarlo 1 centímetro antes del total que necesito. Este tamaño yo realicé un total de 12 vueltas, me dio la altura que necesito. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a cortar la hebra. La soltamos y acá les voy a mostrar cuánto vamos a medir para realizar las orejeras. Para las orejeras nos vamos a ubicar desde la parte de atrás. Acá, como pueden ver, hicimos el final de cada vuelta. Van a contar, para que les quede esta parte les quede centrada, van a contar 7 puntos bajos, van a marcar en el séptimo. Seguido a esto ya seguiría una orejera. Para la orejera van a contar 20 puntos bajos, van a marcar. Ya acá iríamos para la parte frontal. Para la parte frontal hemos realizado 26 puntos bajos, he marcado, y nuevamente seguimos para las orejeras, que son 20 puntos bajos, y para finalizar serían 7 puntos bajos. Entonces en cada punto que les he nombrado van a poner el marcador de puntos. La parte de los laterales ya sería para las orejeras. Vamos a continuar tejiendo en color amarillo. En caso de que estén realizando una talla diferente, es de lógica que van a realizar más puntos. Si ese es el caso, tendrían que guiarse según esta medida, que aproximadamente, estamos hablando de un aproximado, no es un número específico, para que no se me vayan a confundir. En el caso de las orejeras debe marcarle la misma cantidad de puntos. Para la parte de atrás debe ser, para la parte de al frente debe ser el doble de la parte de atrás. Bueno, ahora vamos a retomar el tejido en las orejeras o en los laterales. Un nudo corredizo. Vamos a soltar el gancho. Voy a pasar la aguja y voy a tomar la hebra. A medida que vamos tejiendo, es recomendable que vayan escondiendo la hebra. Igualmente vamos a continuar tejiendo en medio punto. Vamos a hacer disminuciones. Para las disminuciones vamos a ir al mismo punto donde levantamos, vamos a pasar la aguja y vamos al siguiente punto y realizamos el medio punto. Tomamos lazada, vamos a los siguientes 2 puntos. Tomamos la hebra del frente, la traemos y hacemos disminución. En los siguientes 2 hacemos exactamente lo mismo, disminución. Bueno, entonces ya está realizada la primera fila. Hemos quedado con 10 medios puntos. Vamos a subir con 2 cadenas y vamos a girar el tejido. Para esta vuelta simplemente vamos a realizar punto sobre punto, es decir, que vamos a realizar 10 medios puntos. Para la siguiente fila vamos a subir con 2 cadenas, giramos el tejido y nuevamente vamos a realizar disminuciones. Es decir, tenemos 10 puntos bajos, vamos a quedar con 5 puntos bajos.
Ya terminada esta fila, vamos a hacer 2 cadenas, giramos tejido, vamos a tejer en el primer punto medio punto, siguiente 2 medios puntos, 3, 4 y 5 medios puntos. Vamos a hacer una cadena y vamos a cortar esta hebra. Bueno, entonces en esta parte ya hicimos la orejera de este lado. Vamos a realizar lo mismo con el otro lado. Espera. Bueno, ahora ya como hemos cortado, van a esconder las hebras, así entonces tenemos las orejeras. Nos vamos a ubicar en la parte de atrás donde hemos comenzado. Vamos a enganchar nuevamente. Vamos a hacer una cadena y vamos a realizar punto bajo. Vamos a hacer una vuelta de punto bajo. Esta vuelta la vamos a pasar por todo el gorrito. Cuando lleguen aquí al ladito, cortar acá. Cuando lleguen a esta parte van a pasar la aguja, no van a llevarse así el punto completo para que no les va a quedar aquí abierto. Van a ir a la primera cadena que levantaron para cada fila y ahí van a hacer el punto bajo. De ahí van a la siguiente fila, punto bajo. Acá sería la cadena, la primera cadena de levantar para que no se les vaya a olvidar. Y hacia este lado hacemos lo mismo. Vamos a ir a la cadena y ahí pinchamos, realizamos el punto bajo en la primera cadena de cada fila. Y nos faltaría la vuelta que vamos a hacer en color café. También vamos a engancharte la parte trasera. Cadena, punto deslizado, cadena, punto deslizado, y vamos a llevar este tejido por todo el borde del gorro. Bueno, y entonces ya está terminado. El bordecito ha quedado así. Van a cortar la hebra, la van a esconder en la parte trasera. Bueno, para continuar con las orejas en color amarillo, vamos a continuar tejiendo en medios puntos. Vamos a hacer un anillo mágico. Y de una vez vamos a hacer 2 cadenas para levantar la borla. Dentro de este anillo vamos a realizar 12 medios puntos o puntos medios. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a cerrar el anillo. Vamos a omitir las cadenas de inicio. Vamos a ir al primer punto. Realizamos un punto deslizado. Vamos a poner el ganchito en ese punto deslizado
y vamos a realizar 2 cadenas para la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta vamos a realizar un medio punto. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de medio punto. Siguiente punto, medio punto. En el siguiente punto, un aumento de medio punto. Vamos a continuar realizando esta secuencia por toda la vuelta. Ahora, para poder cerrar esta vuelta, vamos a ir hasta el primer punto. Vamos a hacer punto deslizado y subimos con 2 cadenas. Vamos a poner el separador en el punto deslizado. Para la tercera vuelta vamos a realizar en el primer punto, vamos a hacer un medio punto. En el siguiente, medio punto. En el siguiente, aumento de medio punto. Nuevamente, medio punto, siguiente, medio punto, siguiente, aumento de medio punto. Continuaremos de esta manera por toda la vuelta para obtener un total de 24 medios puntos. Bueno, ahora para la siguiente vuelta vamos a realizar un cambio de color. Vamos a pasar el gancho de esta manera. Vamos a pasar, voy a hacerlo en color marrón. Vamos a enganchar al gancho y la pasamos. Soltamos. Vamos a ir hasta el primer punto y vamos a realizar el punto deslizado y una cadena. Ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Dentro del mismo punto vamos a aprovechar e ir tomando esta hebra. Vamos a cortar la de color amarillo y vamos a realizar lo siguiente. Por toda la vuelta vamos a hacer un punto deslizado, cadena. Vamos a ir hasta el siguiente punto, tomamos hebra, punto deslizado, cadena. Vamos al siguiente punto y hacemos punto deslizado, cadena. Siguiente punto, punto deslizado, cadena. Vamos a realizar esto, como ya les dije, por toda la vuelta. Bueno, al finalizar la vuelta vamos a dejar una hebra considerable para poder unir al gorrito. La vamos a llevar de esta manera, la vamos a unir así y vamos a dejarla lista. Vamos a realizar 2 partes iguales. Cuando ya tengan sus 2 orejitas de esta manera, vamos a reservar y vamos a continuar tejiendo los cuernitos. Bueno, entonces ahora en color café vamos a hacer el anillo mágico y dentro de este anillo vamos a iniciar con 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos,
y así nos ha quedado. Ahora para la segunda vuelta vamos al primer punto y vamos a hacer un aumento. Voy a poner el marcador en el primer punto y voy a continuar realizando esta vuelta. Vamos a hacer un aumento por cada punto. Como realizamos 8 puntos bajos, esta vuelta nos debe quedar con un total de 16 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer punto sobre punto, vamos a hacer 2 vueltas de 16 puntos bajos. Ahora para la siguiente vuelta ya comencé con el primer punto, vamos a realizar un punto bajo para 2, seguido de una disminución de punto bajo y nuevamente 2 puntos bajos, disminución. Vamos a continuar realizando esta secuencia por toda la vuelta y quedaríamos con un total de 12 puntos bajos. Bueno, ahora lo que vamos a realizar es punto sobre punto de 12 puntos. Vamos a hacer 4 vueltas. Entonces vamos desde la vuelta 6 hasta la vuelta número 9. Y ya una vez que tengamos esta parte con el relleno, cortamos dejando hebra larga para unir al gorrito. Y vamos a realizar 2 piezas iguales. Vamos a sacar 2 piezas iguales para unir al gorrito y vamos a reservar. Ahora vamos a continuar con el hocico. Bueno, para el hocico vamos a partir desde un anillo mágico de 8 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Vamos a cerrar y nos vamos a ubicar en el primer punto. Vamos a hacer un aumento. Vamos a continuar realizando aumento por cada punto para un total de 16 puntos bajos. Ahora vamos a continuar con la tercera vuelta, en donde vamos a realizar un punto bajo, en el siguiente punto un aumento, punto bajo y aumento. Vamos a continuar de esta manera por toda la vuelta para un total de 24 puntos bajos. Ahora vamos a continuar con la vuelta número 4, en la cual vamos a hacer, ya tenemos el primer punto, nuevamente punto bajo, en el siguiente un aumento, nuevamente 1, 2 puntos bajos y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Vamos a continuar con esta secuencia por toda la vuelta para completar un total de 32 puntos bajos. Ahora para continuar con la vuelta número 5 vamos a hacer, ya tenemos el primero, el segundo punto, nuevamente 3 puntos bajos y en el siguiente vamos a hacer un aumento. Entonces van a hacer un punto bajo, 2, 3 y aumento. Van a continuar esta secuencia por toda la vuelta para un total de 40 puntos bajos.
Bueno, entonces así ya iríamos en la vuelta 5. Ahora para la siguiente vuelta vamos a realizar punto sobre punto de 40 puntos bajos. Vamos a hacer la siguiente vuelta uno, 2, 3, 4 puntos bajos y aumento. Vamos a continuar nuevamente 2, 3, 4 puntos y aumento. Haremos esta repetición por toda la vuelta para un total de 48 puntos bajos. Bueno, y para la siguiente vuelta vamos a realizar punto sobre punto de 48 puntos bajos. Bueno, entonces ya terminé de realizar la vuelta. Vamos a dejar una hebra considerable para unir al gorrito. Listo, entonces ahora vamos a reservar y ya solamente nos quedaría realizar las manchitas de la jirafa. Vamos a continuar tejiendo en color café. Vamos a realizar dos tamaños. El primer tamaño va a ser con un anillo mágico. Dentro de este anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar. Vamos a pasar al primer punto de la vuelta y aquí vamos a hacer un aumento. Vamos a tejer aumentos en cada punto y vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Bueno, entonces ya ha quedado el primer tamaño. Simplemente van a esconder las hebras y lo van a dejar listo porque estas piezas sí las vamos a unir con pegante. Listo, entonces este sería el segundo tamaño. Miren, en comparación al primero, yo voy a realizar solamente estas dos manchitas. Ustedes pueden realizar la cantidad que prefieran. Si lo quieren agregar diferentes manchas de diferentes tamaños, lo pueden hacer para darle un toque personal. Bueno, entonces ahora voy a reservar y ya quedaríamos listos para comenzar a armar. Ahora para armar el gorro vamos a ubicar estas piezas de esta manera. Acá tengo las orejitas. Ustedes van a mirar en qué posición las van a poner. La idea es que les quede así. Bueno, entonces para unir el hocico yo me voy a ayudar con alfileres para dejarlo ya en la posición en que quiero que me quede. Y voy a utilizar de la misma lana, del mismo estambre con que tejimos el hocico. Vamos a comenzar a unir una parte al gorro y otra parte al hocico. Para que la puntada que vamos a hacer en el gorrito no pase hacia el otro lado, la vamos a pasar sobre el punto, así en medio del punto, para que no se alcance a ver como ese reborde y nos quede mejor. Acá cuando ya estemos a punto de cerrar vamos a meterle un poco de relleno. Acá ya tiene el relleno, entonces voy a terminar de cerrar esta pieza. Bueno, acá les voy a recomendar que no le vayan a agregar tanto relleno porque recuerde que así como abulta al frente también va a abultar la parte interna. Para los cuernitos los vamos a ubicar siempre en la parte superior.
y vamos a fijarlos con alfileres para que sea más fácil la unión. Aquí la vamos a unir de la misma manera como hicimos con el hocico, una parte en el gorro y una parte en el cuerno. Aquí vamos a cuidar de no pasar la hebra completa hasta el otro lado. Vamos a mitad del punto y ahí la pasamos para que no nos pase para no pasar el estambre hacia el otro lado y que quede muy notoria la puntada. Y nos quedaría faltando las orejitas. Las orejitas las vamos a ubicar en esta posición. Bueno, acá la vamos a hacer las colgaderitas que van en las orejeras. Yo voy a hacer unas trenzas, entonces he sacado varias tiras en amarillo y en café. Vamos a hacer, necesitaríamos 3 mechones para poder hacer la trenza, pero en cada mechón voy a incluir 4 hebras de lana. Voy a incluir 4 hebras de lana para cada mechón y voy a hacer, necesitaríamos 3 partes de estas para poder hacer la trenza a cada lado. Entonces, esto simplemente lo van a sacar poniéndolo en una superficie plana, ya sea una tabla, un cuaderno. Van a medir la distancia, el tamaño o el largo que ustedes prefieran y lo van a pasar por las orejeras con ayuda del gancho. Es súper sencillo y lo que buscamos después de esto es realizar una trenza. Aquí ya tenemos entonces las 3 mechones. Ahora vamos a comenzar a tejer pasando una hebra por encima de la otra. Y así vamos formando la trenza que va a quedar en este lado. Ustedes van a acomodar los hilos como quieran para darle el acabado que quieran. Entonces aquí no tuve ningún orden. Y para finalizar vamos a amarrar esta trenza con una de las mismas hebras. Como pueden ver, así ha quedado esta jirafita y los ojitos, para los ojitos yo los bordé así. Y la verdad no me gustaron, no me pareció que se vieran tiernos, entonces los realicé de una manera diferente y ya se los voy a mostrar. Bueno, y hemos llegado a la parte más decisiva. Vamos a decidir si lo vamos a dejar con ojitos abiertos o ojitos cerrados. Yo, como no voy a usar ojitos de seguridad ni tampoco ojitos que se puedan caer, voy a utilizar ojitos bordados de la manera más sencilla porque no soy una experta realizando ojitos bordados. Vamos a utilizar 2 hebras, una más gruesa que la otra. Mira, la otra es súper delgadita. Le vamos a hacer esas pestañitas. Con esta vamos a hacer primero el ojito. Vamos a enhebrar la aguja y lo vamos a pasar desde la parte de adentro. Nos vamos a ubicar en la misma dirección. Y vamos a hacer una línea en paralelo o inclinada, tomando como referencia 1, 2, 3, 4, 5 puntos y una vuelta hacia abajo. De donde iniciamos, tal como donde llevamos la hebra al final, la dejamos larga para poder coser acá y que no se nos vaya a ver mucho. No me gusta que se vean muchas hebras, entonces acá la estoy haciendo como una especie de remate. Este remate ya lo podemos cortar y vamos a hacerlo de esta parte lo mismo. Ahora vamos a enhebrar nuevamente la aguja con hilo más finito y nos vamos a ir desde adentro. Vamos a tomar como referencia, también vamos a inclinarlo hacia arriba, una vuelta hacia arriba, o sea, la vamos a sacar desde más arriba y la llevamos hasta el fin del ojito. Nuevamente la vamos a sacar, pero esta vez en la misma dirección, pero un punto de distancia, y este lo llevamos hacia el fin del ojito.
Es sencillito de realizar, como les dije. Y pues si ustedes no lo quieren realizar de esta manera, si de pronto tienen saben bordar, tienen experiencia en bordado, lo pueden hacer ojitos abiertos bordados. Recomiendo que sea de esta manera porque esa es una pieza que se van a poner y pues no debe incluir algo que de pronto les vaya a ocasionar algún malestar. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado tejiendo este adorable gorro de jirafa para bebé tanto como yo. No olvides suscribirte a mi canal para más tutoriales de crochet y dale a la campanita para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si te ha gustado este tutorial, dale like y comparte tus creaciones en los comentarios o en mis redes sociales usando el hashtag tejiendo con Angeli Crochet. Nos vemos en una próxima y feliz tejido. Chao, chao.